tardes, amigos de Teleopina. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de este domingo en el que llevaremos informaciones de mucho interés para todos ustedes a través de nuestro invitado principal del día de hoy. Se trata del economista Daris Javier. Estamos a mitad de año, hora de hacer balance, así que siempre invitamos a Daris a mirar, a dar un vistazo a lo que está pasando en la economía nacional y mundial. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Me complace presentarle a todos ustedes a nuestro invitado del día de hoy, Daris Javier, economista, profesor universitario de la materia económica, para que hablemos un poquito de lo que ha pasado en el primer semestre del año, porque ya, señores, estamos entrando en julio, ya el año está por la mitad, vamos rápidamente casi pensando en Navidad, ¿verdad, Daris? ¿Cómo estás? Bien, Dania, buen día para ti y los amigos televidentes, obviamente, como tú dices, ya el tiempo va rápido. Y el primer semestre del año prácticamente ya se fue. Nos queda, digamos, 6 meses más, pero en términos activos, 3 meses. Ya los últimos 3 meses ya viene el ambiente navideño. Así es. Y es un problema, sí. Entonces es hora de que miremos lo que ha pasado en los primeros 6 meses del año en materia económica, hacia dónde vamos, cómo está la economía nacional. Mira, el ambiente o el entorno de la economía sigue siendo todavía una interrogante. Sigue la incertidumbre predominando en la economía, fruto de que la inflación se va a llevar los 6 meses que restan, ya los primeros 6 meses del año. A escala global, la inflación ha sido el tema predominante en materia económica y ha rezagado sobre todo el crecimiento de la economía. Así es. O sea, salimos de un crecimiento que al final tuvo que ser admitido, que era fruto de un rebote estadístico, pero que en lo que ha sido el desempeño de este primer semestre del año 2022, entonces se nota real y efectivamente que la economía ha quedado resentida fruto de la pandemia y todos los malestares que han venido combinados uno tras del otro. La inestabilidad de los precios de la materia prima, la inestabilidad de los precios, pero sobre todo lo que ha sido la inefectividad de la política monetaria en todas partes del mundo. Y también la guerra de Ucrania y Rusia, bueno, que ha estado impactando la economía mundial y lógicamente la nacional. Es algo adicional. O sea, he visto muchas explicaciones del porqué de la inflación, y como excusa se le quiere atribuir exclusivamente al problema, al conflicto de Rusia y Ucrania. Sin embargo, ya el tema inflacionario, el tema del cuestionamiento del crecimiento de la economía ya estaba planteado. Esto lo que vino a hacer es un agravante. A agravar el problema, a agravar el problema, pero no debemos ponerlo de manera exclusiva, porque entonces se confunde y luego las medidas que se va a tomar, entonces la gente no lo comprende. Y los gobiernos por eso se hacen impopulares. ¿Cómo has visto que ha manejado el Banco Central el tema de la economía nacional? Mira, el problema de la política monetaria ha sido complicada en este proceso por 2 razones. Una, que en una primera fase, desde que inició la pandemia, los gobiernos tuvieron que por vía del Banco Central poner a circular más dinero con aquello de las ayudas, el asistencialismo, los gastos para enfrentar la pandemia que aún no desaparece. Entonces, por el otro lado, los bancos centrales en principio se plantearon que era un problema transitorio, que eso era coyuntural. El tema, incluso para la República Dominicana, se acogió el discurso
de países con economía avanzada, de que eso era un problema transitorio que se podía resolver en el corto plazo. El tiempo dio una versión distinta. Siempre he sostenido que ya el problema no era coyuntural, que era un problema que se estaba convirtiendo en estructural. Y efectivamente ahí está. El problema de la inflación se ha convertido en un problema estructural para la economía. ¿Qué significa eso, Dari? Significa eso que no es con medidas coyunturales del momento que se resuelven, sino que hay un problema que ha invadido el cuerpo de la economía en sentido general. Para decirlo en términos médicos, es como que hizo metástasis la inflación. La inflación hizo metástasis. Nuestra economía ha hecho metástasis. La inflación. La inflación. En el mundo y en la República Dominicana. Entonces ya la efectividad de la política monetaria se va agotando. Y como se va agotando, por eso es que tú ves que tanto aquí en Estados Unidos y otras naciones, los bancos centrales aumentan la tasa de política monetaria. Y entonces la lógica de aumentarlo es provocar un freno a la inflación. Justo esta semana hubo un aumento nuevo de la tasa por parte del Banco Central. Pero resulta que la efectividad de esas medidas monetarias no se reflejan en un freno a la inflación, porque hay factores mucho más contundentes que las medidas que están aplicándose. Me explico. Okay. Los bancos centrales están cometiendo un grave error, incluyendo la República Dominicana, y es que están tomando medidas para situaciones coyunturales, y ya las medidas de política monetaria que hay que tomar deben ser reinventadas para situaciones estructurales. Entonces, mientras persista tener, para decirlo en lenguaje llano, medida de parcho, entonces no vamos a encontrar la explicación de cuál es la situación de la inflación y cómo frenarla. Esa es la realidad, y lo que podría y va a ocurrir es que entonces llegará un momento que para las personas y para la propia economía la política monetaria no está sirviendo para frenar la inflación y para impulsar el crecimiento de la economía. Ese es el grave problema que se deriva de todo esto, pero las autoridades no lo quieren entender. Y cuando hablo de las autoridades me refiero a las autoridades monetarias a escala global. Ya. ¿Cuáles medidas tú como economista sugerirías al gobierno que adopte para frenar la inflación? Mira, hay un problema porque la inflación tiene dos explicaciones. Una puede ser los factores externos, que están a la vista de todo. Es cierto, el precio de los commodities, el precio de los combustibles, perfecto. Pero hay otras que se derivan de medidas internas, de política monetaria, política económica. No todas las medidas externas, no todas las situaciones externas son las que explican la inflación. Hay medidas internas que le explican de carácter de política económica. ¿Y qué es lo que estamos mirando? Por ejemplo, el gobierno, por un lado, el Banco Central está tratando de frenar la economía con medidas de política monetaria restrictiva, pero por el otro lado, el gobierno quiere incrementar el gasto público, comienza a anunciar obras y tú dices, bueno, ¿y estos recursos? Entonces, esos recursos que van para la calle van contradiciendo la política monetaria, y eso es lo que te puedo explicar. O sea, hay una cierta contradicción de política fiscal manejada por el gobierno con una cierta incoherencia con la política monetaria. Entonces, la gente no se está dando cuenta
que hay direcciones opuestas entre lo que está haciendo el gobierno en materia de ejecución fiscal y lo que está haciendo el Banco Central en materia de efectividad de política monetaria. Esa es la gran verdad, y en cualquier momento explotar. Te lo digo hoy, a principio ya del segundo semestre, y verá que será un tema de discusión. Entonces ahí el gobierno tendría un problema grave, porque frenar la inversión pública entonces le genera otro problema al gobierno. ¿Qué le genera? Le genera el problema de que frena la economía, frena la actividad económica, frena el empleo y frena el crecimiento económico. Entonces el gobierno se verá en los próximos meses, digamos, en fuego cruzado con eso. Fuego cruzado. Y quizás comiencen las protestas de la gente. Obviamente, porque es que lo que resta de año, el gobierno tiene que asumirlo, y va a ocurrir así, de que será el segundo semestre del año será un segundo semestre inflacionario con mayor intensidad que en el primero, y puede entrar al 2023, lo que para el gobierno sería un problema grave en un año preelectoral. Y la gente lo está sintiendo en el bolsillo, porque justo hace unos días se aumentó la tarifa eléctrica de una manera bestial. No, por ejemplo, a mí mi factura me llegó con duplicada, totalmente duplicada. Mira, ¿Cómo se puede manejar eso si eso va a restar los ingresos de la familia? Lo que está ocurriendo con la tarifa eléctrica, como los productos de consumo, es preocupante. Solo el que paga tarifa eléctrica sabe lo que es eso. Si tú me dices a mí, no, eso es una situación coyuntural, eso no es la dimensión que son los medios de comunicación, entonces tu tarifa eléctrica y tu supermercado lo está pagando otro que no eres tú. ¿Cómo así? Sí, porque cuando tú no pagas, no sientes el tema inflacionario. Si te lo financia el Estado por subsidio de la función pública que ejerce, tú no te das cuenta. Pero cuando tú lo tomas de tus ingresos, sí sabes lo que significa eso. Eso nos lleva al tema del subsidio de los combustibles. Sí, ese es otro problema. Dime tu opinión sobre ese tema. Mira, por muchos años, el subsidio eléctrico, el subsidio a la tarifa eléctrica, ha sido un problema. Yo estoy consciente que, por ejemplo, ha sido una recomendación permanente del Fondo Monetario Internacional la desarticulación de los subsidios. Pero si tú quieres ver que un gobierno vuele, que explote, tumba el subsidio. Hay dos cosas en la economía dominicana que son mortal para cualquier gobierno: el desmonte del subsidio eléctrico y la desarticulación del Banco Agrícola. O sea, si tú eliminas el Banco Agrícola, si tú le quitas ese crédito, digamos, barato a los agricultores pobres, mandarlo al sector financiero comercial, tú vas a frenar la producción, tú vas a anquilosar, tú vas a destruir a los agricultores. Igual, si quitas la tarifa eléctrica, tú estás mandando a los pobres a que se subleven. Entonces, esos son dos problemas que yo entiendo que el gobierno no ha tenido como la endereza, la sapiencia de poder enfrentarlo de manera racional. En principio ya ellos están hablando de eliminarlo. No es lo correcto, pero si ellos creen que es la vía, entonces que también asuman las consecuencias de lo que eso implica. Bien. Dari, te propongo una pausa y retornamos luego de unos comerciales. En el día de hoy nos acompaña el economista Dari Javier analizando la situación de la economía nacional. Hablemos de crecimiento, con todos estos problemas que tú has estado planteando, ¿hacia dónde va el país en materia de crecimiento económico?
Mira, las proyecciones que hay es de que la economía crezca alrededor del 5%. 5%. Pero resulta, Dania y amigos televidentes, que ya hoy en día por la vulnerabilidad en que está la economía a nivel global, las proyecciones más objetivas que podría realizarse es que no sea una proyecciones que excedan los 45 días. O sea, tú no puedes, aunque matemáticamente se puede hacer en términos de modelaje, proyectar el fin de año. Pero si lo hace, va a tener que hacer variaciones por los cambios que se están dando en la economía. Entonces, digamos, proyecciones de 45 a 60 días son las más acertadas. La proyección del 5% es para el año completo, pero eso puede variar. Entonces, de todos modos, el crecimiento económico de un 5% proyectado es precisamente el patrón de crecimiento que ha registrado la economía dominicana en los últimos 40 años. Eso significa que entonces la economía está estancada, porque el crecimiento es un patrón ya alrededor del cual lo que se está reencontrando. O sea, no hay una novedad. Y eso te está diciendo a ti que la economía no está resultando tan dinámica. Y ha de ser así porque la economía viene resentida de este proceso de crisis, de una crisis sanitaria, que es la primera vez en la historia de las crisis económicas que una crisis económica se deriva de una crisis sanitaria. Así es. Entonces, hay que verlo en ese contexto que se produce. Los sectores de la economía quedaron devastados. Todavía hay empleo que están en proceso de recuperación. Áreas que ahora es que están aperturándose, por ejemplo, los negocios de bares y restaurantes, el turismo, al paso, porque he visto que han aplaudido que el turismo se está recuperando, incluso se dice que se recuperó. Bueno, si eso es así plausible, lo que sucede es, Dania, que el problema de ese dinamismo en el turismo es que ese dinamismo es fruto de que las suspensiones que se habían hecho de reserva y todo eso, se están ejecutando ahora. No son novedades, no son reservas nuevas, no son viajes nuevos. Son nuevos porque no se ejecutaron al momento de la suspensión. Entonces, digamos que el turismo todavía está un poco rezagado. Es más, yo a veces pienso que se está gastando más en publicidad que lo que se está logrando. Entonces, eso por un lado. Bueno, hay sectores como la construcción, la industria, el sistema bancario, está el comercio, que fueron sectores que no fueron frontalmente destruidos, resistieron al proceso de crisis. Entonces tú no lo puedes incluir como recuperado, porque nunca fueron destruidos. Ahora el turismo, cuando llegue a una fase X o Y, sí tú estás mirando una recuperación porque fue el más destruido. Hay otros casos, por ejemplo, con la remesa, que las remesas no son esfuerzos de la actividad económica local, sino son de actividad de los dominicanos en el exterior. De su solidaridad. De la solidaridad. Palabra clave que demuestra el aumento de la remesa. Entonces, son ayudas que se mandan a gente. Esas ayudas que recibieron los dominicanos en el exterior y le enviaron a nuestro país no son resultado de la actividad económica local. Pero, de todos modos, contribuyeron al dinamismo de áreas estratégicas como el sector construcción,
la familia, los El alimentos. sector inmobiliario, que ha estado muy Esa es dinámico. la parte de la Daris. construcción. Sí. Pero resulta que en Estados Unidos eso se ha ido ya desmontando, reduciendo. Ya el gobierno y la economía norteamericana y Europa ya están reorientando. Ellos tienen estrategias de reorientación de su economía. Pues resulta que como eso se está reduciendo, entonces se va reflejando en esa disminución del sector inmobiliario, y entonces entra un agravante. Y ese agravante viene dado porque en la medida que la tasa de política monetaria se aumenta, el costo de adquisición de vivienda también, o sea, los préstamos, también aumenta. Entonces eso frena el sector. Es decir, que estamos viviendo la era de la economía convulsa, donde hay muchas vulnerabilidades. O sea que se está tornando impredecible lo que puede pasar. Exactamente. Es lo que quieres decir. Exactamente. En otra palabra, es impredecible, hay incertidumbre en la economía. Ahora, ¿cuál es el problema interno? El problema interno es que las autoridades se han especializado en ocultar la realidad. Yo pienso que no. Yo pienso que debe decírsele la verdad a la población. Sí, pero eso tiene un impacto político. Pero a los Dari. agentes económicos hay que serles sinceros, porque es que lo descodifican de una vez. Tú no le puedes decir que tú tienes una economía florecente cuando la realidad es otra. Entonces, mientras más sinceridad, mucho mejor se entiende el problema. Ahora, en la medida que el gobierno oculte cuál es la realidad de nuestra economía, le puede salir más engorroso convencer a los sectores económicos de que eso se va a resolver. Entonces, de ahí que vienen dos elementos de desconfianza. Una, que la gente comienza a desconfiar, los agentes económicos comienzan a desconfiar de la política monetaria y la autoridad monetaria. Y dos, que los agentes económicos y la población en sentido general entonces desconfían de qué tan efectivas podrían ser las promesas que hacen el gobierno. Esos son los dos elementos graves de ocultar la información. Hablabas hace unos instantes sobre estancamiento de la economía nacional. Yo quisiera saber si tú tienes algunas propuestas al gobierno, algunas sugerencias, opiniones sobre cómo manejar la situación y cómo proyectar una economía real en el país. Mira, Dania, yo estoy convencido de que ser economista es la responsabilidad de la orientación. Claro. Entonces, hay un compromiso no escrito de tener que orientar. Este espacio se presta a eso de Teleopina, de orientar tu inquietud periodística. Siempre lo hago para que la gente sepa por dónde vamos. Mis convicciones como analista. Pero he llegado a la conclusión que no hay manera de que tú le sugieras algo al gobierno que ellos te puedan entender, que te puedan escuchar. O sea, primero ellos no tienen un plan, no tienen una planificación, no tienen propuesta, y segundo, que tampoco escuchan al que la tiene. Y eso es un problema. Entonces se convierte esto en un ambiente de diálogo de sordos. Ya. Entonces estamos viviendo la era del diálogo de sordos en la República Dominicana, pero eso bajo ninguna circunstancia puede privar a un analista, a un investigador, a un académico, lo puede privar de tener que dar una explicación sobre la realidad, aunque no sea una explicación concluyente, pero uno dedica horas a reflexionar la problemática que está. Eso es lo que yo te puedo decir. Sí, pero entonces como economista, si tú fueras el presidente, ¿qué tú harías en este momento? Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden reorientar. Lo primero, que el gobierno debería de participar
más activo en la cooperación internacional. Ya. Este no es un problema que se resuelve de manera individual. Tiene que darse un enfoque global. Ese es lo primero. Segundo, que el gobierno priorice qué tipo de gasto o de inversión pública quiere. Porque uno ve muchos anuncios al mismo tiempo. Entonces, mucho Picasso. Y parece que estamos bollantes, ¿verdad? Y parecería como que estamos bollantes. Entonces, se queda todo en Picasso, se queda todo en anuncios y no hay ningún resultado. Entonces, es preferible concentrarse en cuestiones prioritarias. Yo no veo ninguna prioridad que ha definido el gobierno, porque incluso hasta los planes que están en marcha son planes heredados. Todos es reproduciendo lo que ya estaba en marcha. Entonces hay que ser más creativo, tener mayor imaginación. Eso le falta mucho también al gobierno. Así es. Vamos a hablar un poquito de lo que es el endeudamiento del país, un tema crucial, un tema que impacta seriamente la economía nacional y que afecta también nuestros planes de crecimiento. Claro, claro. Bueno, el gobierno va a tener que seguir endeudándose. Va. Sí. ¿Por qué? Porque los espacios fiscales cada vez son más restringidos. El gobierno no pudo hacer una reforma fiscal en el momento que pudo hacerla, porque el gobierno quiso meter por debajo de la mesa la reforma. Vuelvo y reitero, la poca sincerización que ha tenido el gobierno en temas muy cruciales ha sido mortal para que no se puedan llevar a cabo. Entonces, reitero, el gobierno hace mucho anuncio de gastos y tú preguntas, ¿y dónde salen la fuente, los ingresos? Entonces, ese es otro problema. Por tanto, el gobierno va a tener que seguir aumentando su inclinación a la emisión de deuda, prácticamente deuda soberana, que es la inclinación que ha hecho más el gobierno. ¿Cómo no? Vamos a una pausa comercial y retornamos con Daris Javier, economista. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Daris Javier, economista destacado del país, a quien siempre invitamos para mirar el desempeño de la economía. Yo quisiera en este momento que miráramos un poco lo que son los comportamientos de los distintos sectores económicos que son los protagonistas de la historia. ¿Cómo van? ¿Cómo se desempeñan? Dania, antes de continuar esa parte, está el completivo de la intervención anterior con relación al endeudamiento. Perfecto, vamos a retomar. Es que te voy a hacer los pronósticos. Ay. El gobierno va a emitir bonos soberanos 2 veces. Ajá. Sí, va a tener que emitir antes de finalizar el año mínimo 2 veces. ¿Y qué significado tiene una acción como esa? Primero, el endeudamiento como tal va a aumentar, obviamente, pero también comprime las finanzas públicas porque compromete más los recursos del erario público y va a ser endeudamiento sobre endeudamiento. Pero hay una ventaja que se tiene para eso, y es que en cualquier momento, ya entrado al segundo semestre del año, el gobierno va a tener que recurrir a someter al Congreso un presupuesto complementario. La Constitución del 2010 le da esa facultad al gobierno. Por esa razón puede reestructurar el presupuesto, y en ese marco entonces se va a plantear la emisión de ese bono. Anótalo por ahí y cuando volvamos esa lo vamos a revisar. Es una palabra dura, bono soberano suena duro para la economía. Con relación a los sectores, pienso que la estrategia fundamental del gobierno debe ser fortalecer el sector agropecuario. Por aquello de los alimentos, se pronostica una crisis alimentaria en los próximos 2 meses. Entonces el gobierno, de manera preventiva,
debe de retomar el tema alimentario para evitar, porque tú sabes que eso desespera a la población, para contrarrestar cualquier eventualidad. Ya hay un desmonte arancelario por ley, que se esperaba que los precios estén en el piso en esta altura, y no ha ocurrido nada igual. Entonces ese es otro problema, hasta dónde puede estar eso afectando a los productores. También el gobierno debe al subsector de la pequeña y mediana empresa, debe darle más apoyo crediticio, logístico, institucional, debe ser más agresivo, buscar la manera en que el costo del financiamiento de vivienda no siga disparándose, porque al final del día la mayoría de la gente procura tener una vivienda, una vivienda financiada, porque es difícil comprar una vivienda cash, ¿verdad? El otro caso es al propio sector industrial, darle más apoyo, el sector comercial, que son al final del día los sectores que te van a proteger, a blindar con las adversidades que vienen. Y por supuesto, el sector financiero. El sector financiero ha tenido mucha estabilidad. Debe seguir fortaleciendo. Tú sabes que eso es un proceso. Sí. El sector financiero, después de la crisis del 2003, que se adoptaron primero la promulgación de la ley 183-02 y sus reglamentos, han estado orientados a blindar el sector. Y entonces es un sector estratégico que, por suerte, ni aquí ni en el mundo, en esta crisis ha sido objeto de cualquier eventualidad lamentable. Entonces el sector financiero debe seguir blindándose, apoyándose, tomar las medidas de lugar, cuidado, y digamos, ha respondido. Estos son los sectores estratégicos. Y no es que obvie el sector turismo, va a seguir siendo importante, pero en esta crisis demostró que es muy vulnerable. Por tanto, si el sector turismo es muy vulnerable, vamos a seguir manteniéndolo, fortaleciendo, pero ya no dependiendo solamente de él, porque demostró que te puede derrumbar la economía. Entonces vamos a blindar, vamos a proteger a esos sectores que son los que resisten ante cualquier eventualidad de crisis. Creo que por ahí, en términos sectorial, ya que me pide la opinión, claro. ¿Verdad? Porque estamos en Teleopina, me pide la opinión, creo que eso sin perjuicio de otros sectores, pero creo que son los más estratégicos. Hablabas de la necesidad de fortalecer el sector productivo nacional y me voy un poco al campo, a la producción del campo. Quisiera que analizaras un poco sobre lo que ha pasado con el Banco Agrícola, en el cual el gobierno, cuando inició, dispuso una tasa cero, y quería saber cómo ha visto el impacto de esta situación en el campo. Mira, el problema del sector agropecuario es que es una combinación múltiple: agua, crédito, apoyo institucional al sector, canales, etcétera, ¿verdad? Entonces debe hacerse una reforma integral del sector, que no se ha hecho. Ahora mismo el sector agropecuario es el que menos está creciendo, prácticamente estancado. Entonces yo pienso que la reforma debe comenzar por el sector agropecuario, por el Banco Agrícola. El Banco Agrícola debe reorientarse de tal manera que los agricultores hagan suyo el interés de tener sus ahorros e invertir en el banco, que hayan nuevos instrumentos atractivos para los agricultores. Entonces, comenzando por el sector
agropecuario, en particular lo que es el crédito agrícola, integrándolo con una reforma del sector agrícola propiamente dicho, o sea, el asistencialismo, el Ministerio de Agricultura estar más activo en el apoyo de materia prima, maquinarias, y obviamente el sector, digamos, el INDRI, ¿verdad? Apoyar más en aquellas áreas donde el agua todavía es un problema. Entonces, ese es un proceso integral, una reforma integral a ese sector, porque es el sector que sustenta los alimentos de los dominicanos. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que ya sea en este gobierno, en el futuro, pero el país debe hacer un acuerdo multianual. Las fuerzas que gravitan en la política dominicana, los partidos políticos, una discusión seria, detenida, despojada del interés partidario, que haya un proyecto de nación para el sector. Sí. Es lo que yo considero. Cómo no. Vamos a una pausa y retornamos con Dari Javier. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Daris Javier. Yo quisiera que habláramos un poco de un componente muy importante de la economía, y es la tasa del dólar y cuál ha sido su comportamiento y la proyección con todos los problemas que tú estás citando que pueden venir al país. Mira, yo pienso que hay que preservar el comportamiento del tipo de cambio. Lo único es que el tipo de cambio está sujeto al mercado, no es fruto de decisiones concentradas en el Banco Central, sino el mercado, pero que el Banco Central puede incidir a través de la política monetaria, como en efecto ha ocurrido. Pero tendríamos que ver qué tanta conexión hay con el sector externo, mantener un tipo de cambio a los niveles que está y que tanto puede resistir. Hablábamos... Ha tenido estabilidad, Ari, sí, la tasa del dólar. Una estabilidad relativa por un tiempo prolongado. Y eso es bueno para la economía, porque obviamente le da tranquilidad y estabilidad. Yo soy de los que estoy convencido que el tipo de cambio no puede alterarse más de lo que está. Aunque el presupuesto de este año fue proyectado con una tasa de 62 por 1, aún está por debajo, esperamos que se mantenga. Claro. Creo que las remesas contribuyeron mucho a mantener ese nivel de estabilidad. También contribuyó el que en un momento dado se congeló la salida de personas del país. Todos esos factores influyeron. Ahora lo que hay en lo adelante es tratar de que no haya alteraciones significativas del tipo de cambio. Ese es lo primero, y yo pienso que el Banco Central, como ese es un logro que puede exhibir, el Banco Central va a apostar a que se mantenga el tipo de cambio con cierto nivel de estabilidad. Está un poco alto todavía, 54, 56, pero se mantiene estable el mercado. Y de ese punto de vista, digamos, es aceptable. Hay que seguir preservándolo, porque en el nivel de inflación e inflación importada que hay, tú le agregas un incremento en el tipo de cambio y es una bomba, equivalente a una bomba atómica. Así es. Ahora me interesa que miremos un poco lo que pasa en el sector bancario del país, que también ha tenido mucha estabilidad. Mira, recuérdate que desde el 2005 hacia acá, enero del 2005, aunque antes, ya en el último trimestre del 2004, el sector financiero se fue ya reacomodando post-crisis del 2003, y ya con un nuevo marco legal, la ley 183-02 y los reglamentos
que de ellas se derivaron han contribuido mucho a la estabilidad del sector. Yo creo que las autoridades de ese momento hacia el día de hoy han sido celosos y cada cual quiere preservar ese beneficio que representa la estabilidad. Uno de los sectores más estratégicos de la economía es el sector financiero, el cual hay que cuidar con cierta cautela. Sí. Dari, hay un hecho que está preocupando mucho a la población dominicana y se trata del aumento de los casos del COVID, que ya estaba casi sobre el 20% de contagio. Y uno se pregunta si sigue aumentando, pudiera de nuevo afectar la economía y obligarnos a tomar decisiones muy drásticas, que nadie quisiera que fuera de nuevo que nos confinaran, pero si sigue subiendo pudiera ser una de las cosas que pasaran. ¿Cómo lo ves tú? El confinamiento, por la misma naturaleza en que se dio, fue muy doloroso. Y volver hacia atrás es un poco incómodo para poder ya transitar de nuevo por lo que habíamos pasado. Pienso que hay dos cosas que han influido en eso. Hay mucha indisciplina en la población. Ya tú ves la gente, nadie quiere usar mascarilla. Así es. Eso es fatal, porque la mascarilla hay que seguirla usando. Además, la mascarilla para mí es más importante hasta que la propia vacuna. Yo creo que sí. Porque la mascarilla es un nivel de protección. Ese por un lado. Por el otro, se aglomera por la el otro gente, lado, nadie los ve con mascarilla. Por el otro lado, que el gobierno ha abandonado la intensidad de la vacuna y sobre todo de los programas preventivos. Entonces, de todos modos, se va a tener que convivir por un tiempo largo todavía con este problema del cuidado de la vacuna. Yo pienso que sí, que efectivamente debe promoverse el uso de mascarilla, aunque no obligatorio, pero donde hay masificación de personas, no se puede estar desprotegido. Eso es fundamental para poder contrarrestar esta problemática. Sí. Va a ser un problema siempre en la economía en los próximos años. Así. ¿Cómo ves el sector zona franca? Que los números muestran que ha aumentado muchísimo en el país. Mira, ese es el otro sector que el país debe seguir apoyando. La contribución de las zonas francas industriales es una realidad en nuestro país desde el punto de vista de las exportaciones y desde el punto de vista de la generación de empleo. Yo pienso que el país lo que debe es crear un ambiente todavía mucho más favorable, tanto para los trabajadores como para los propios inversionistas. Tenemos una excelente ley de inversión extranjera, tenemos un código laboral, el tratamiento fiscal que se le da al sector es adecuado porque ellos no se quejan. Entonces, se está planteando un reajuste salarial a propósito de lo que dices. Entonces yo pienso que también deben llevarse las zonas francas industriales a zonas estratégicas, digamos las zonas más pobres del país, que además de ser fértil para el emprendimiento de esto, también pueden favorecer el empleo, la adquisición de mano de obra, no concentrarlo nada más en ciudades como Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, Santiago, sino que debe hacerse mucho más amplio para que podamos hablar de un crecimiento de la zona franca inclusive. Bien, pues agradecemos a Dari Javier, el economista que nos ha acompañado en el día de hoy, por tantas informaciones interesantes que nos ha aportado. Ustedes agradecerle que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.